porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come solo legumbres. ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué significa juzgar? Pero sobre todo, ¿qué significa recibir al débil en la fe? Bueno, quédate con nosotros y estudiamos juntos Romanos capítulo 14. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarte esta mañana. Que Dios te bendiga, que te dé fortaleza y que la paz del cielo pueda estar en tu corazón. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante, extraordinario, que nos va a dejar lecciones muy sencillas y sobre todo muy prácticas. En primer lugar hay una orden: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Quién es el débil en la fe? Bueno, el débil en la fe describe a una persona que recién entra a la iglesia, pero todavía tiene un conocimiento limitado, todavía tiene ciertos prejuicios y no tiene la suficiente información y formación para poder tomar decisiones más sabias y más prudentes. Pero la orden aquí es: recíbanlos y no los reciban para estar peleando con opiniones. Mis amigos, esta es una orden que todos debiéramos entender. Muchas veces las personas, creo que todos cuando vienen a Cristo y se bautizan, son personas que les falta bastante por conocer, bastante por aplicar, y a veces, de acuerdo a sus prejuicios y también a sus ideas preconcebidas, también ya tienen determinaciones que uno dice, bueno, le falta un poco de madurez a esta persona. Pero la orden es recibir, porque a veces a nosotros no nos gusta formar o ayudar en la formación de otras personas. Nos gusta que ya todos sepan lo que tienen que hacer, lo hagan bien como relojito, y no nos gusta batallar. Pero aquí por eso hay esta orden: reciban al débil en la fe. Ahora, versículo 2 y versículo 3 nos presenta un conflicto que estaba dándose en esa iglesia en ese tiempo. Dice, porque unos creen que se ha de comer de todo, el otro, que es débil, come solo legumbres. Así que les voy a dar una orden: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Y pone un ejemplo, dice, ¿a poco tú juzgarías al criado ajeno? Oye, ese no es tu criado, no tienes derecho sobre él. Deja que su amo pueda determinar si está haciendo lo correcto o está haciendo lo incorrecto. Muy bien, ¿qué está hablando aquí? ¿Será que aquí la Biblia se opone a un régimen de alimentos sanos? ¿Será que la Biblia está hablando aquí de no cuidar nuestro cuerpo? Evidentemente no. A lo largo de la historia ha habido controversia para explicar este versículo. Algunos dicen que aquí Dios está permitiendo que nos alimentemos de todo lo que se mueve, comamos. Sin embargo, de eso no está hablando. Esta carta de Romanos se escribió aproximadamente un año antes de la carta que se escribió a Corintios. En esa carta está hablando más ampliamente de esta situación. El caso que se estaba dando es que en las carnicerías se vendía carne que había sido ofrecida a los ídolos, y entonces el débil en la fe juzgaba que comer de esa carne era incorrecto, era totalmente inmundo. Sin embargo, Pablo en Corintios había explicado, en la iglesia de Corinto, que el ídolo nada es. Así que si tú vas a comer a comprar carne, no tengas problema, porque el ídolo no significa nada. Pero, ojo, lo que estamos viendo aquí es que algunos débiles en la fe, que están apenas comenzando, sí les afecta esto. Entonces, mis amigos, leíamos hace unos días en Romanos 12 que cuidar el cuerpo es símbolo de una madurez espiritual, es símbolo de que una persona realmente está siendo consagrada. Así que la Biblia no se puede contradecir. Lo que aquí está hablando es ese punto que les comento. Unos comían carnes a los ídolos, otros no, y otros decían, mejor no como carne y solo como legumbres. Entonces dice, no juzgues, el que come no juzgue al que no come, y el que no come no juzgue al que sí come, porque finalmente en esos todavía son detalles que con madurez se van a ir quitando. Y bueno, si uno no lo hace, pues no hay problema, y si lo hace,
tampoco es problema. Ahora, como les menciono, estamos hablando aquí principalmente a judíos, donde ellos tenían un régimen alimenticio bien definido, seguramente por Levítico capítulo número 11. Entonces, no se les está diciendo a ellos coman lo que sea, sino se les está diciendo de la carne de los ídolos. Pues si tú consideras que es correcto comer, adelante. Y si tú consideras que está mal, no lo comas, tampoco lo hagas. Versículo número 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Y fíjese aquí otro detalle, algunos han leído o han interpretado que esto se refiere a que Dios estaba aquí hablando de eliminar totalmente el día de reposo, el día sábado. Sin embargo, nuevamente, la primera lectura no siempre es la más confiable, hay que estudiar y profundizar. Lo que sucede que en ese tiempo todavía los judíos observaban ciertos ritos y fiestas ceremoniales propios de la nación judía. El concilio de Jerusalén no había negado categóricamente que dejaran eso, como que ellos habían pensado que solo fueran muriendo esas costumbres. Entonces, para algunos, ciertos días ceremoniales de fiestas judías eran días de guardar, pero otros que ya tenían el conocimiento más ampliamente captado, decían, ¿saben qué? Pues ya no es necesario guardar estas fiestas porque ya hallaron su cumplimiento en Cristo Jesús. Así que no está hablando del día sábado como día de reposo, porque evidentemente está hablando de otra situación que se estaba dando. Así que nuevamente llega a la conclusión de que el que hace caso de un día o del otro, o come esto o no come aquello, deben dar gracias a Dios. ¿Y por qué? Porque Él es el que los ha salvado a todos. Que tengan esas diferencias, que todavía les faltaría luz para saber qué hacer, no significa que los vamos a juzgar o los vamos a criticar. No significa que somos personas que vamos a tomar nuestro librito, porque así lo hemos entendido, y entonces juzgar, criticar y apedrear, en el sentido, ¿verdad? Figurado, apedrear a las personas que sí lo hacen. Y finalmente, mira lo que dice el versículo 5, el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Fíjense, mis amigos, lo que Pablo realza es ante esas pequeñas situaciones que no conocemos todavía, o que algunos no conocen lo que deben de hacer, mucha paciencia, mucha sabiduría, pero sobre todo que el deseo de tu corazón sea honrar a Dios a través de lo que comes, de lo que bebes, a través de lo que tú haces. Si uno tiene ese concepto y si uno dice de veras, yo quiero agradar a mi Dios con los alimentos que yo consumo, porque la Biblia, Levítico 11, hace una diferencia de alimentos sanos y los que no. ¿Cuál es mi deseo? Si yo deseo honrar a Dios, lo voy a obedecer. Y lo voy a obedecer de corazón, porque aunque me gustan esos alimentos, yo sé que la Biblia, yo sé que mi Señor dice no lo hagas. Pero si no lo haces por amor, no lo haces por Cristo Jesús, muchas veces caemos en la hipocresía, y cuando nadie nos ve, hacemos lo que es incorrecto, y cuando las demás personas nos ven, queremos levantarnos orgullosos de que somos gente totalmente pura, ¿verdad? Así que dice el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fíjense cómo la palabra de Dios es tan práctica, mis amigos, y nos presenta una realidad muy común. El hecho de estar viendo en qué falla mi hermano, en qué falla mi hermana, para yo juzgarlo. Pablo dice, no juzguemos ya, dejemos de juzgar los unos a los otros y dejemos de poner un tropiezo para ellos. Si tú, por la forma en la que comes, por la forma en la que dices que se debe de comer, estás debilitando la fe del otro, ¿qué estamos ganando? Lo estamos perdiendo y estás echando a perder la obra del Espíritu Santo. Así que, mis amigos, no está dando licencia estos capítulos para comer, para beber,
para hacer lo que cada quien le parezca en gana. No, lo que está diciendo es, hay personas que todavía no comprenden, van a llegar a su madurez, pero mientras tanto recíbelas, apóyalas, anímales y tú mismo no entres en controversia. Mis amigos, estas palabras cuán necesarias son. Porque mira esto, por favor subráyalo. Versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo en el Señor. Fíjense, después de todo, lo más importante es que realmente una persona esté en paz con Dios, que una persona esté sirviendo a Dios. No consiste en comida y bebida, pero ojo, ya leímos el contexto. Así que mis amigos, que Dios nos dirija, nos dé paciencia y nos dé sabiduría para poder evitar la condenación, evitar la crítica, evitar los juicios. No son correctos, disminuyen la fortaleza de la iglesia y sobre todo nos hacen estar peleando como si no fuéramos hermanos. Querido Padre Celestial, esta mañana elevamos una oración a ti, reconociendo que tú eres lo más importante en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para mantenernos unidos, ayúdanos para mantenernos tomados de la mano espiritualmente, que podamos caminar juntos, Padre. Bendice a tu iglesia, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Pasa un excelente día, abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.